Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los chismes y las historias más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que encendió las redes sociales y que sigue dando de qué hablar, la ruptura de una de las parejas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a explorar a fondo las razones detrás de esa separación que dejó a muchos con el corazón roto. Y no solo eso, vamos a analizar cómo esa ruptura afectó sus carreras, sus vidas personales y, por supuesto, la industria de las telenovelas turcas. Prepárense porque hoy tenemos mucha tela que cortar. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y toda la pasión que ustedes saben que nos caracteriza. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy vamos a hablar, como ya les adelanté, de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos vamos a quedar en el mero chisme. Vamos a analizar cómo su relación y su posterior ruptura se convirtieron en un fenómeno mediático que trascendió las pantallas y se coló en cada rincón de Turquía y más allá. Y para entender mejor este fenómeno, vamos a mencionar algunas de las series más exitosas de estos dos talentosos actores, series que los catapultaron a la fama y que, de alguna manera, reflejan algunos aspectos de su vida y su relación. Comencemos obviamente con la serie que unió sus destinos, Senkalkabm. Senkalkabm. Una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. Sí, el típico cliché de falsos amantes que termina en un amor verdadero. Pero qué cliché tan bien ejecutado. El género obviamente es comedia romántica, y creo que una de las claves de su éxito fue precisamente la química innegable entre Hande y Kerem. Esa química traspasó la pantalla y pronto se confirmó lo que todos sospechaban: estaban enamorados. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, seguido de cerca por millones de fans que suspiraban con cada foto, con cada entrevista, con cada muestra de afecto pública. Parecía que el amor que interpretaban en la serie se había hecho realidad, y eso, claro, vendió muchísimo. Senkalkabm no solo fue un éxito de audiencia, sino también un fenómeno cultural que definió una época en las telenovelas turcas. ¿Pero por qué es tan relevante para el tema de hoy? Porque fue el escenario donde nació el amor. Y también, irónicamente, donde comenzaron a surgir las primeras grietas. Se rumoreaba que la presión mediática, el constante escrutinio público y las exigencias de sus respectivas carreras comenzaron a afectar su relación. Algunos decían que Hande, ya una estrella consolidada antes de la serie, se sentía opacada por el repentino estrellato de Kerem. Otros, que Kerem se sentía presionado por la fama y el éxito de Hande. Lo cierto es que, independientemente de las razones, el cuento de hadas comenzó a desmoronarse. Ahora hablemos un poco de Hande Erçel antes de Senkalkabm. Hande ya era una figura conocida en Turquía gracias a su participación en varias series exitosas. Una de ellas, y una que vale la pena mencionar, es Güneşinkler. Esta serie, un drama juvenil que mezcla romance, misterio y conflictos familiares, le dio a Hande su primer papel protagónico y la consolidó como una de las jóvenes promesas de la actuación turca. En Güneşinkler, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las trillizas que, junto a su madre, se mudan a Estambul y se enfrentan a una nueva vida llena de secretos, intrigas y, por supuesto, amor. El género es, como dije, drama juvenil, y la serie tuvo un gran éxito entre el público adolescente. Fue una plataforma perfecta para Hande, que demostró su talento y su carisma frente a las cámaras. ¿Por qué menciono Güneşinkler? Porque muestra una faceta diferente de Hande como actriz. La vemos en un papel más dramático, más intenso, lejos de la comedia romántica que la catapultó a la fama internacional con Senkalkabm. Y esto es importante para entender la complejidad de su carrera y su versatilidad como actriz. Hande no es solo una cara bonita, es una actriz talentosa que puede desenvolverse con éxito en diferentes géneros y formatos. Ahora, pasemos a Kerem Bürsin. Antes de convertirse en el galán turco que conquistó corazones en Senkalkabm,
Kerem tuvo una carrera interesante, que incluso lo llevó a probar suerte en Hollywood. Uno de sus primeros trabajos destacados fue en la serie americana Sharktopus, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto en la que interpretó a un soldado. Sí, lo sé, suena un poco extraño, pero es parte de su historia. Pero volviendo a Turquía, Kerem también participó en varias series exitosas antes de Senkalkam. Una de ellas, y que es relevante para entender su trayectoria, es Şeref Meselesi. Esta serie, un drama familiar ambientado en la década de 1970, cuenta la historia de dos hermanos que tras la muerte de su padre, se mudan a Estambul y se enfrentan a una vida llena de desafíos y decisiones difíciles. En Şeref Meselesi, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, uno de los hermanos protagonistas. El género es drama, y la serie tuvo un gran éxito en Turquía. Fue una oportunidad para Kerem de demostrar su talento como actor y de consolidarse como uno de los galanes del momento. Su personaje era complejo, lleno de matices, y Kerem lo interpretó con mucha intensidad y convicción. ¿Por qué es importante Şeref Meselesi para el tema de hoy? Porque muestra una faceta diferente de Kerem como actor. Lo vemos en un papel más serio, más dramático, lejos de la comedia romántica que lo catapultó a la fama internacional con Senkalkam. Y esto, al igual que en el caso de Hande, es importante para entender la complejidad de su carrera y su versatilidad como actor. Kerem no es solo un rostro bonito, es un actor talentoso que puede desenvolverse con éxito en diferentes géneros y formatos. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la ruptura entre Kerem y Hande, es importante destacar que a pesar de la separación, ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado su profesionalismo y su talento. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado su talento como actor y como productor. Pero, ¿qué dijo Kerem sobre la ruptura? En varias entrevistas, Kerem ha sido muy discreto y respetuoso con Hande. Nunca ha hablado mal de ella y siempre ha destacado su talento y su profesionalismo. Ha reconocido que la relación fue intensa y que ambos aprendieron mucho el uno del otro. Sin embargo, también ha dejado entrever que la presión mediática y las exigencias de sus carreras fueron factores determinantes en la ruptura. Algunos medios incluso publicaron declaraciones atribuidas a fuentes cercanas a Kerem, insinuando que Hande era demasiado enfocada en su carrera y que no tenía tiempo para dedicarle a la relación. Estas declaraciones obviamente nunca fueron confirmadas por Kerem, pero alimentaron aún más el fuego de la especulación y el chisme. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe duro para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que el cuento de hadas que habían seguido de cerca se había terminado. Sin embargo, también es importante recordar que ambos son seres humanos y que tienen derecho a ser felices, incluso si eso significa tomar caminos separados. Y ahora, volviendo al presente, tanto Hande como Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Sus carreras siguen en ascenso y sus fans siguen apoyándolos incondicionalmente. La ruptura, aunque dolorosa, no ha empañado su talento ni su carisma. Y, quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. En resumen, hoy hemos explorado la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un fenómeno mediático que trascendió las pantallas y se coló en cada rincón de Turquía y más allá. Hemos analizado cómo su relación y su posterior ruptura se convirtieron en un tema de interés público y cómo afectaron sus carreras y sus vidas personales. También hemos mencionado algunas de las series más exitosas de estos dos talentosos actores, series que los catapultaron a la fama y que, de alguna manera, reflejan algunos aspectos de su vida y su relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem y Hande. Recuerden que al final del día, son seres humanos como nosotros y que merecen respeto y comprensión. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la ruptura entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de estos dos actores? Déjenme saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y toda la pasión que ustedes saben que nos caracteriza.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las telenovelas turcas. Asterisco, 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 asterisco. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue simplemente una noticia más en el mundo del espectáculo turco, se convirtió en un evento de escala nacional, con repercusiones que resonaron mucho más allá de las fronteras de la industria del entretenimiento. Para comprender la magnitud de este suceso, debemos ahondar en el contexto cultural y social de Turquía, donde las celebridades no son solo figuras públicas, sino también íconos que representan valores y aspiraciones. La relación entre Kerem y Hande, nacida en el set de Esenkalkapm, se convirtió en un símbolo de amor y éxito para muchos jóvenes turcos. La serie, con su trama romántica y sus personajes carismáticos, capturó la imaginación del público y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La pareja protagonista, con su química innegable y su atractivo innegable, se convirtió en la pareja más querida de Turquía, superando en popularidad a otras parejas famosas como Can Tatlıtuğ y Başakşehir. La confirmación de su relación fuera de la pantalla encendió aún más la pasión de los fans, quienes veían en ellos la personificación del amor verdadero. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era celebrada y analizada con fervor en las redes sociales. Los hashtags #Anker y #KeremHande se convirtieron en tendencias mundiales, demostrando el alcance global de su popularidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y el escrutinio público comenzaron a hacer mella en la relación. La agenda apretada de ambos actores, las largas jornadas de rodaje y la constante atención de los medios crearon un ambiente de estrés y tensión que, según algunos rumores, contribuyó al deterioro de la relación. Además, surgieron especulaciones sobre posibles desacuerdos y conflictos entre la pareja. Algunos medios informaron que Hande, ya una estrella consolidada antes de Esenkalkapm, se sentía frustrada por la atención que recibía Kerem, cuyo estrellato había explotado gracias a la serie. Otros, en cambio, afirmaban que Kerem se sentía presionado por la fama y el éxito de Hande, y que luchaba por mantener su propia identidad en la relación. Independientemente de las razones reales, lo cierto es que la relación comenzó a enfriarse. Las muestras de afecto en público se hicieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales disminuyeron y los rumores de crisis se intensificaron. Finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem y Hande habían roto. La noticia causó conmoción en Turquía y en todo el mundo. Los fans expresaron su decepción y tristeza en las redes sociales, muchos de ellos negándose a creer que el cuento de hadas había terminado. Los medios de comunicación, por su parte, se volcaron en la cobertura del suceso, analizando las posibles causas de la ruptura y especulando sobre el futuro de ambos actores. La ruptura no solo afectó a sus fans, sino también a sus carreras profesionales. Algunos productores y directores temieron que la separación pudiera afectar la popularidad de Esenkalkapm, la serie que los había unido. Otros, en cambio, vieron en la ruptura una oportunidad para explorar nuevas narrativas y para reinventar la serie. En cuanto a Kerem y Hande, ambos decidieron mantener silencio sobre los motivos de la ruptura, optando por la discreción y el respeto mutuo. Kerem, en algunas entrevistas, se limitó a decir que la relación había sido intensa y que había aprendido mucho de Hande. Hande, por su parte, se mantuvo aún más reservada, evitando hablar del tema en público. A pesar de la separación, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y su talento. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza y carisma la han convertido en una de las caras más solicitadas de la publicidad turca, colaborando con marcas de renombre como L'Oréal Paris y Nocturne. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su talento como actor y como productor, participando en series de televisión, películas y campañas publicitarias. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los galanes más populares de Turquía, conquistando el corazón de miles de fans. En los últimos meses, han surgido rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Algunos medios informaron que los actores se habían visto en secreto y que estaban considerando la posibilidad de retomar su relación. Sin embargo, estos rumores nunca han sido confirmados por ninguno de los dos. Lo cierto es que, independientemente de lo que depare el futuro, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su amor, su éxito y su ruptura se han convertido en un fenómeno mediático que ha trascendido las pantallas y ha capturado la imaginación del público en todo el mundo.
Y mientras sus fans sigan soñando con una posible reconciliación, la historia de Almohadilla Anker seguirá viva en el corazón de todos.